Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de que estén uniéndose a esta transmisión con nosotros desde la librería Sofos. Les presentamos hoy una conversación titulada Continua pero no lineal, los avatares y la historia del ejército de Guatemala y su papel en la política de la República. Alejandra Gutiérrez Valdizán, directora de Agencia Ocote, nos acompaña hoy en la tarde. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Filip, bien, gracias. Bien, fantástico, fantástico. Estamos muy contentos de tenerte por aquí, de tenerte conversando con un elenco de panelistas realmente muy impresionante. Estamos muy contentos de tenerlos a todos y nos da mucho gusto también que esta transmisión se esté llevando a cabo tanto en la plataforma de Sofos como en las páginas de Facebook de Alianza para la Paz, de la Fundación Böll, de Agencia Ocote y de Contracorriente simultáneamente, de manera que me parece que todas nuestras audiencias estarán bien servidas con esta conversación que nos parece muy importante y que nos parece oportuna, dado que realmente me parece que hemos tenido una sequía de conversación en torno a estos temas en los últimos años y me parece muy oportuno que las retomemos. Así que, Alejandra, bienvenida. Vas a moderar esta conversación, de manera que te dejo en los mandos para que presentes a nuestros panelistas hoy en la tarde. Muchas gracias, Filip. Muchas gracias. Un gusto estar en Librería Sofos, aunque sea virtualmente nuestra Librería Sofos. Pues bienvenidos y bienvenidas a todos, audiencias del norte de Centroamérica. Es un gusto pues estar aquí y como bien decía Filip, a mí me parece muy importante esta conversación y me parece también ante todo muy importante la conversación que provocan Knut y Otto, los autores de la investigación, que es una investigación regional, en la que analizan historia y hacen un análisis sobre el rol de las Fuerzas Armadas en Honduras, El Salvador y Guatemala. Como decía Filip, es una charla, una conversación, una reflexión que tenemos muchos años de no poner sobre la mesa. De pronto saltan comentarios, saltan a veces incluso exabruptos en las redes sociales cuestionando el rol del ejército, pero es un buen momento para hablar, aunque pareciera que la coyuntura nos come con otras temáticas, pero me parece muy provocador de parte de los autores pues ponerla sobre la mesa en este momento. Yo pensaba que esta charla también podría llamarse como el libro de Halfon, Mañana nunca lo hablamos, ¿no? Una charla que vamos aplazando y aplazando, pero que es esencial para nuestros estados democráticos. Sin más, paso a, primero decirles que los artículos que escribieron Knut, Walter y Otto Argueta están publicados en Agencia Ocote, en revista Factum en El Salvador y en Contracorriente. Hoy publicamos la primera parte en Guatemala y mañana lanzamos la segunda parte del artículo sobre Guatemala. Entonces, les voy presentando a nuestro panel, como decía Filip, de lujo. Me parece un abanico muy balanceado y muy rico en experiencias y en conocimientos sobre la temática. Knut Walter, que es autor de esta investigación, es historiador, ha sido docente en universidades de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Estados Unidos. Es autor de varios estudios monográficos de historia centroamericana moderna, especialmente de El Salvador y Nicaragua, y coordinó la elaboración de textos de historia salvadoreña y centroamericana. Otto Argueta es historiador y doctor en ciencia política por la Universidad de Hamburgo, Alemania, coordinador regional de la Alianza para la Paz. Sus investigaciones se concentran en temas de criminalidad y violencia, con especial énfasis en pandillas, crimen organizado, narcotráfico y policía, así como sistemas políticos y procesos de formación del Estado.
Bernardo Arévalo es sociólogo y diplomático, experto en temas de construcción de paz, transformación de conflictos y seguridad. Actualmente es diputado del Congreso de la República de Guatemala y jefe del bloque de movimiento político Semillas. Su más reciente libro se titula Estado violento y ejército político, formación estatal y función militar en Guatemala. Ismael Cifuentes fue general del Ejército, jubilado en diciembre de 2019, desempeñó cargos de director de operaciones del Estado Mayor, vocero del Ejército, comandante de unidades de fuerzas especiales, agregado militar en Estados Unidos, comandó unidades de profesionalización militar y de entrenamiento de operaciones de paz, tiene especialización en uso de la fuerza por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja y asesor del ministro de la Defensa de 2009 a 2011. Tiene maestrías en Defensa y Seguridad de las Américas, Tecnología y Administración de Recursos. Estudia el doctorado en Ciencia Política y Seguridad en la Universidad de Occidente. Eiduvina Hernández, que es defensora de derechos humanos, directora y fundadora de Seguridad en Democracia CEDEM, es integrante del proyecto Polsede hacia una política de seguridad para la democracia y es columnista de opinión en Plaza Pública. Les doy una cordial bienvenida. Ya los dejo hablar casi de inmediato porque se nos va el tiempo corriendo, pero recordarles a las personas que nos están escuchando que están abiertos los canales para sus preguntas. Para sus... Siento que... No sé si me escuchan, sí, perdón, sentí que se quedó el internet colgado. Otto Argueta, que es coautor de esta investigación, nos va a dar unas palabras introductorias para explicarnos este proceso y una síntesis de lo que después podrán leer y de lo que escucharán en esta conversación. Muchas gracias a Alejandra. Quiero iniciar con unas palabras de agradecimiento de parte de Alianza para la Paz y que pues presentamos esta investigación a la Fundación Bol, que accedió a apoyarla y que pues nos ha dado pues todo el soporte para poder llevarla a cabo. Y quiero agradecer también a Agencia Ocote por esta publicación y por este apoyo tan grande en la moderación y en la difusión de este trabajo, así como a Sofos, que es nuestro anfitrión, amigo y un lugar muy querido para todos en Guatemala. Esta investigación aborda cuatro países: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y se ha propuesto hacer un examen, por supuesto, muy básico, digamos, en términos de las dimensiones del problema, de tratar de examinar cuál es la función de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en las democracias actuales. Y se ha entregado, hay dos formatos para presentar los resultados de esta investigación. Uno de ellos es a través de unos artículos periodísticos. El primero ya fue publicado para el caso de El Salvador por la revista Factum. Este es el segundo, que se publica ahora en Ocote. La próxima semana publicaremos el de Honduras y en las próximas semanas estará listo el ensayo global, el que presenta las ideas generales de los cuatro países. Para el caso de Guatemala, la observación que se hizo y el punto de partida que se tomó fue decir, bueno, en Guatemala estamos ya a 24 años de firmada la paz y creo que no cabe duda de que el ejército de Guatemala se transformó. No estamos ante el ejército de la firma de la paz, ni mucho menos el ejército de los años anteriores. Sin embargo, se observa claramente que se siguen asumiendo funciones que desde una perspectiva estrictamente tradicional, una perspectiva de lo militar, de lo castrense propiamente dicho, uno podría decir que o son secundarias o son distantes de lo que una institución como esta pues debería estar haciendo. Lógicamente el concepto de fuerza militar, el concepto de ejército ha variado muchísimo en los últimos años.
Y se habla ya, lógicamente, de un ejército, de una fuerza militar que cumple múltiples funciones. En Colombia le llaman el soldado multifunción. Ahora bien, ese tipo de ejército, ese tipo de soldado, para decirlo de alguna manera, resulta que aparece en sociedades que tienen democracias que enfrentan enormes retos, desde retos de legitimidad, retos de recursos, carencia de recursos, o bien enfrentan diversos focos de conflictividad, violencia, inseguridad y una inestabilidad política y social que de alguna manera requiere echar mano de las fuerzas militares cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó entonces con el resto de instituciones que deberían cumplir estas funciones? Y lógicamente ya estamos a un tiempo en el cual esas instituciones pues deberían haber dado un resultado. Hace algunos años pues hablábamos de las democracias jóvenes, todavía lo son, por supuesto, pero preocupa de alguna manera el ver que los ejércitos asumen muchas veces funciones que no solamente ponen en riesgo a la misma institución, debido a que pues, son instituciones que están diseñadas para otras funciones, sino también a la institucionalidad, a la democracia, a las percepciones de la población y otros problemas más que pues tratamos de profundizar en estos escritos. Sin embargo, entonces uno se dice, bueno, una de las aspiraciones de los acuerdos de paz fue justamente, por ejemplo, separar la función de defensa de seguridad, entendiendo esto como una separación entre la policía y el ejército. ¿Qué hace quién? ¿Cuáles son los roles? A lo largo de los años esa separación se ha difuminado con el tiempo y cada vez más los ejércitos asumen funciones que, pues, en teoría deberían, por ejemplo, corresponder a la policía. Y eso en temas de seguridad, que por lo regular se asocia que es algo que pues es pertinente a las fuerzas militares, aunque como dije, se esperaba que eso tampoco fuera así, sino que fuera una función de defensa, es decir, aquello de las amenazas externas. También, esto ocurre también porque hay un entramado constitucional, un entramado de normas que de alguna manera no han sido reformadas. El referéndum del 99 no hizo posible que esas reformas sucedieran y por lo tanto la puerta normativa del país sigue abierta para que eso suceda. Como repito, eso sucede en sociedades en donde las democracias son sumamente vulnerables, son sumamente frágiles, y cuando hablamos de eso estamos hablando de una clase política que de alguna manera ha utilizado a las fuerzas militares para diferentes cosas que van más allá de lo que es o debería ser sus funciones. Esas reformas entonces que sucedieron en el ejército en los años, finales de los años 90, los primeros años del 2000, por supuesto que se mantienen algunas de ellas, otras ya no, pero paralelamente ocurrieron otros procesos, como es el aumento de las funciones militares en las tareas de seguridad y otras tareas. Y algo que en Guatemala es muy particular, que es quizá más enfático que en otros países de la región, y es esta dualidad entre el militar activo, el que está dentro de la institución y por lo tanto está limitado a una serie de controles democráticos que de alguna manera están haciendo un papel bastante importante en Guatemala. Estamos hablando del Ministerio Público, una Procuraduría de Derechos Humanos, una sociedad civil que en Guatemala pues desarrolló muchísimas capacidades para el diálogo cívico-militar con mucha especialización y con mucha propuesta. Y por otro lado, el mundo de lo que en Guatemala se conoce como, se dice normalmente como ex militar, pero que nosotros hacemos ahí una llamada para recordar que es un militar retirado. Ya se me acabó el tiempo. Entonces, la pregunta que hacemos básicamente es ¿por qué esa recurrencia? Nos encontramos ante una democracia que por su debilidad o incapacidad de sus autoridades civiles no puede escapar de depender de la institución armada, o más bien estamos ante un ejército que por obligación constitucional o deber patriótico no puede replegarse a los cuarteles y dejar de ser, un poco eufemísticamente, la muleta de la gobernabilidad civil. Eso aborda esta investigación y trata, por supuesto, de poner en perspectiva esto en el tiempo, con el argumento de decir que lo que ocurre hoy no es que haya sido determinado por la historia, no es ese necesariamente nuestro enfoque, sino decir que hay un efecto acumulado, algo que
a través de momentos específicos que se abordan en el texto, va haciendo un conjunto de decisiones que marcan trayectorias. Y la pregunta entonces es, ¿ante qué democracia nos encontramos que pues sigue de alguna manera echando mano a el ejército para ciertas tareas que son muy importantes y fundamentales, y cuál puede ser pues los riesgos que esto implica para la democracia y para la misma institución? Muchas gracias, Otto. También agradecerles ese esfuerzo que les hago el spoiler a los lectores y a las lectoras del artículo, pues me parece un trabajo muy exhaustivo para hacer esta revisión histórica del ejército, y también que plantea preguntas provocadoras como las que tú ya lanzaste en este momento y que les vamos a lanzar a nuestros panelistas. Empiezo contigo, Iduvina. Si te parece bien, si no te salto y te dejo para eso. Hablando del tema de seguridad ciudadana, digamos que es una de tus muchas especialidades y uno de los temas que tú abordas con mayor recurrencia. Me gustaría que ustedes pues hicieran ese diálogo entre el artículo de Otto y Knut, pero también, por supuesto, de su propia experiencia. ¿Cuál crees que es el rol del ejército ahora en el tema de seguridad ciudadana, también en los temas de la presencia militar en el estado de calamidad, por ejemplo? Entonces, si nos puedes dar pues tu opinión sobre esto. Gracias, Alejandra. Bueno, en primer lugar, creo que es necesaria una felicitación tanto a Knut como a Otto, porque nos plantean un ensayo, una investigación que realmente, de verdad, no tiene una línea de desperdicio. Es decir, tiene una densidad tal en el proceso que efectivamente nos permite aproximarnos a ese esfuerzo que ellos plantearon y que se propusieron en el desarrollo de la investigación. En cuanto al rol del ejército en el ámbito de seguridad ciudadana, pues algo que desde CEDEM hemos planteado y desde los espacios cuando se produjeron de manera sostenida los espacios de diálogo civil-militar acá en Guatemala, era muy importante la necesidad de insistir en la importancia de la separación de los ámbitos entre lo que implica la seguridad ciudadana y lo que implica el mecanismo de defensa desde la perspectiva militar. Y entender que la institucionalidad de la seguridad ciudadana tiene una función concreta, tiene un enfoque dirigido a preservar el bien más importante de una sociedad, que es su propia población, es decir, a protegerla, a garantizar, a proteger la vida. A diferencia del enfoque desde la lógica militar que te implica, en aras de la defensa, incluso aniquilar al enemigo en caso de necesidad, de manera que la formación de cada una de las personas integrantes de estas fuerzas tienen visiones dicotómicas. Una está en función de la protección y la otra está en función de la aniquilación en aras de la misión asignada. Entonces, de entrada, tenemos que hacer al ejército responsable de tareas de seguridad ciudadana como institución, es desnaturalizar su propio sentido institucional, su propia función, es otorgarle aquellas funciones para las que ni la persona que hace parte de las Fuerzas Armadas, ni la institución en su conjunto está formada. El estudiar y revisar hoy día el estado en que se encuentra la Policía Nacional Civil, con poquísimo tiempo desde que fue creada, en el poco tiempo en el que esta tiene menos años que la firma de los acuerdos de paz, la Policía Nacional Civil ha vivido dos procesos de reforma institucional que han terminado siendo fallidos y ha significado la excusa y el pretexto para jalar al ejército a tareas de seguridad ciudadana, desligándolo de su función propia, haciéndolo correr
en acciones y en actividades que no le corresponden. Y a ello se debe que, pues, debilitada la Policía Nacional Civil, debilitada la institucionalidad responsable, por ejemplo, en lo que implica la justificación para el estado de calamidad, que es la atención sanitaria, la atención en salud, las autoridades vienen y recurren a la institución que jalan, efectivamente, como bien lo plantea el ensayo, para cuanta cosa se les ocurra, desnaturalizando la función del ejército, cargándole con una serie de actividades que no le corresponden y abriendo la puerta para elementos y mecanismos de corrupción que ha sido probablemente uno de los males a lo largo de la historia de la institucionalidad en general en Guatemala, de la que el propio ejército lamentablemente no escapa. Muchas gracias, Edwina. También invitar a los panelistas, a Bernardo, Ismael y también Edwina, que si tienen comentarios sobre los comentarios de los otros, siéntanse libres para reaccionar. Ismael, digamos que en este caso es usted de alguna manera interpelado directamente en su rol como militar o como militar retirado. Como ya Otto lo adelantaba y lo mencionaba, también en la investigación se habla sobre el rol de los militares retirados, sobre, digamos, la continuidad de alguna manera de su influencia en decisiones políticas, incluso en negocios con el Estado, etcétera. ¿Cuál es su reacción ante la descripción sobre el tema de los militares retirados, pero en general sobre el ensayo de Otto y de Knut? Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero decir que me parece muy completo y muy equilibrado en cuanto a los datos que presenta el ensayo. Es muy poco lo que yo podría contradecir a los datos históricos que allí tienen. Es un gran trabajo. Y obviamente el objetivo principal del ensayo, yo lo identifico, hace ver la trascendencia que ha tenido el Ejército de Guatemala desde la creación de la República y la influencia que ha tenido en la vida nacional, en las diferentes esferas del país. Y como bien usted lo dice y plantea su pregunta, hace un especial énfasis en la presencia de militares retirados, no solo en este gobierno, sino en todos los gobiernos que han ocurrido desde el inicio de esta era democrática. A ese respecto, yo quisiera enfatizar dos cosas. La primera es la más obvia, que esto no ocurre por una voluntad institucional del ejército o de las Fuerzas Armadas. Son los políticos que han sido electos por medio de votaciones libres los que disponen de incluir a estas personas en sus equipos de trabajo. Obviamente, cada quien con sus ideas, con el tipo de asesoría, pues ahí es donde el ensayo dice que hay cierta influencia y es muy probable, pero al final, en mi opinión, es una responsabilidad del conductor político que absorbe esta experiencia, porque ese es el segundo punto que quiero hacer ver. El Ejército de Guatemala como institución mantiene una constante profesionalización de sus oficiales. Y ciertamente, como lo dice el ensayo, los capacita en muchas áreas, desde muy jóvenes en los niveles tácticos, cuando van a la mitad de la carrera en los aspectos de asesoría, en estados mayores, en escalón brigada, en escalón y escalones superiores, y dado que desde la firma de la paz la principal problemática ha sido
temas relacionados a la seguridad, dado que el poder político ha decidido, como ya bien lo explicaron, el empleo del ejército, pues la profesionalización ha tenido que irse adaptando a los requerimientos del factor político, en este caso del comandante general del organismo ejecutivo, quien está a cargo del empleo del ejército. Y es por eso que sucede lo que menciona el ensayo y lo que bien decía la señora Irvina Hernández, que resulta participando en la seguridad ciudadana prácticamente desde la firma de la paz y un poco antes. A ese respecto, yo quisiera agregar que, digamos, la firma de la paz que se da en 1996, a los 2 años, el entonces presidente decreta un acuerdo para que el ejército comience a apoyar a la policía, 2 años después de la firma de la paz. Pero es una decisión política. Para los argumentos que podrían pensar ahorita, pero fue influencia militar, pues es posible que alguien haya asesorado, pero al final es una decisión política, empleo de los recursos que tiene a disposición el Estado. Pasó el 98 y 2 años después, el siguiente presidente, el presidente Portillo, en el tiempo de él, es el Congreso de la República el que saca un decreto legislativo para que el ejército apoye. Entonces, así se viene, bueno, y los eventos del 2004, el presidente Bercheque reduce al ejército más de lo que explicaban los acuerdos de paz con las conocidas consecuencias, y 6 meses después, eso fue en el 2004, y en el 2006 se crean los escuadrones de seguridad ciudadana. Entonces, yo lo que quiero, ya para ir terminando, yo lo que quiero resaltar es de que el ejército es una institución obediente y constituida por ciudadanos dispuestos a cumplir la misión que les sea asignada para proteger a la población en apego irrestricto a las leyes del país. Es el poder político el que ha decidido emplear al ejército. Muchas gracias, Ismael. Bernardo, pues tú también has investigado y tu reciente libro también trata sobre la temática, una revisión histórica, ¿no? Sobre el rol del ejército, pero me voy a saltar en el tiempo y no vamos a hacer revisión histórica, sino nos vamos al día de hoy porque es lo que toca y lo que obliga en tu papel de diputado en el Congreso, como fiscalizador también del Ejecutivo. ¿Cuál es tu análisis sobre las decisiones, digamos, de la presidencia respecto a esta relación con el Estado, respecto al presupuesto, etcétera? Bueno, yo de alguna manera escuchando a Irvina y a Ismael, reflexiono precisamente sobre lo que sucede, es que lo que el Estado guatemalteco no tiene desde la firma de los acuerdos de paz en adelante, más allá de lo que se firmó en el acuerdo de fortalecimiento del poder civil, es una política militar. La política militar es la política que desde el Estado se establece en torno a el uso de la fuerza militar, claramente definiendo cuáles son sus objetivos, para qué la va a necesitar y de acuerdo a esos objetivos estableciendo los mecanismos, los presupuestos, todo lo necesario para lograr construir una fuerza militar de acuerdo a los objetivos de esa política. Evidentemente, una política militar no es una política de gobierno, es una política de Estado, en la medida en que, especialmente en el caso de Guatemala, una política sobre cómo queremos utilizar el recurso militar es parte de una reflexión esencial sobre el proceso de construcción de una sociedad democrática. Y lo que hemos tenido es más allá de lo que quedó establecido en el acuerdo de fortalecimiento del poder civil, que es, digamos, si ustedes quieren un documento de términos generales, una ausencia de un trabajo sistemático que desde el Estado y desde lo civil
defina claramente cómo vamos a utilizar este recurso en el marco de los problemas generales que tenemos, por ejemplo, en este caso de seguridad. Dijo Iduvina, la conciencia de que las capacidades y las especialidades de la fuerza militar y de un ejército son totalmente distintas de las que se requieren para las funciones de seguridad ciudadana, indicaría que entonces el Estado se dedicaría, por ejemplo, a construir con el mismo interés y con la misma dedicación, por un lado, una fuerza civil responsable de hacerse cargo de la seguridad ciudadana. Ya Iduvina nos indicó en los intentos fallidos que ha habido y el proceso que tenemos, digamos, fraccionario y problemático ahí, y al mismo tiempo construir una fuerza militar especializada en las tareas que tiene que hacer, por ejemplo, en cuestiones de seguridad, interdicción del territorio, vigilancia de fronteras y otras naturalezas, otras tareas propias de la tarea militar. En lugar de eso, lo que tenemos es una ausencia de políticas claras que lo que hace es que el Estado, en ausencia de estrategias, recurra a ocurrencias para tapar las necesidades y los problemas que van surgiendo en determinados momentos. Y entonces hay un problema de seguridad, no se viene construyendo o invirtiendo suficiente en la fuerza de civil, de la Policía Nacional Civil, que es necesaria para hacerlo. Entonces hay un problema que además genera un impacto público. Bueno, entonces llamemos al ejército para que venga y se vea en las calles y dé la impresión de que el Estado está haciendo algo para resolver el problema de seguridad. Lo que se sabe ya en estudios de seguridad es que generalmente el recurso a la fuerza militar por sí solo no resuelve los problemas de seguridad ciudadana, pero crea una impresión. Esta impresión le es útil al político, porque la gente ve un soldado y dice, se está haciendo algo. Y en esa trampa de la ausencia de una política, de una estrategia clara, de la ausencia de una definición clara de cómo vamos a invertir los recursos y de esta tarea de política tan típica de nuestro país, de improvisar para tratar de ir solucionando los problemas, se va generando este tipo de círculo vicioso donde terminamos con instituciones que no terminan de estar claramente definidas para lo que queremos. No terminamos de invertir en la Policía Nacional Civil que necesitamos en términos de equipamiento, de formación, de recursos humanos para garantizar la seguridad ciudadana. Y como empezamos a usar al ejército para seguridad ciudadana, para repartir escritorios, para construir caminos terciarios, para casi cualquier cosa, como lo dice muy bien el artículo, entonces terminamos de no invertir en el ejército y en las tareas, en las capacidades que el ejército necesita desarrollar para hacer sus tareas de interdicción. Y por eso tenemos un problema de enorme penetración del contrabando de drogas por vía aérea, porque no tenemos una capacidad en el ejército para poder hacer una interdicción aérea efectiva. En cambio de eso los tenemos repartiendo escritorios o mandando al cuerpo de ingenieros a construir caminos terciarios. Y esa falta de visión estratégica del Estado, que es fundamentalmente función de un fracaso de sus élites políticas civiles, es la que genera este marasmo que tan claramente y tan acertadamente reflejan el artículo de Nutt y de Otto, que sumo a las felicitaciones que se hicieron antes, es el primer artículo que en profundidad empieza a poner los temas sobre la mesa de una manera objetiva y real. Gracias, Bernardo. No te dejo ir porque llega una pregunta directamente para ti. ¿Qué piensa hacer la bancada Semilla? Dice Luisa Samayoa. ¿Qué piensa hacer la bancada Semilla respecto a la solicitud de aumento presupuestario del Ejército para el 2021? Con un presupuesto dependiente de tanta deuda, con tantas necesidades acarreadas de siempre y sumándose las de COVID. ¿Qué sentido tiene invertir en un ejército que no cumple ninguna función decente? Dice Luisa Samayoa. Bueno, yo invertiría la pregunta. Yo diría, ¿cuáles son las funciones que queremos que el ejército cumpla?
cuáles son las funciones que nosotros como Estado entendemos que justifican la existencia de una fuerza militar. Y lo que tenemos que hacer es muy bien esa definición de funciones, esa es hacia donde tenemos que orientar la construcción del presupuesto. El problema del presupuesto militar, como de la mayoría de los presupuestos, en el caso del Estado guatemalteco, es que no tienen una orientación estratégica. Es que es casi una reacción por simplemente reflejo pavloviano en el momento en el que suena la campana de que ya viene el momento de aprobación del presupuesto. Uy, saquemos los libros del año pasado para ponerlos. Deberíamos tener una reflexión de fondo sobre qué ejército queremos, qué funciones necesitamos que cumpla este ejército, y a partir de ahí hacer un análisis sobre en qué medida las propuestas presupuestarias que se están haciendo en este momento son adecuadas o no. Nosotros pensamos que lo que tenemos que ir, por ejemplo, es a tratar de hacer un análisis desde esa perspectiva. Si el presupuesto lo que va a hacer es fortalecer la capacidad del ejército para irse a hacer tareas de función de seguridad ciudadana, habrá que pasar esas proporciones presupuestarias al Ministerio de Gobernación para la Policía Nacional Civil. Pero hay que observar, muy bien, necesitamos un ejército que tenga la capacidad de hacer interdicción de fronteras. Veamos cómo estamos en el equipamiento que necesitamos para cumplir esa función. Yo quisiera agregar algo, Alejandra. Sí, claro, Ismael. Para esta pregunta. Lo que yo invito también a la población y al auditorio a que reflexione es que el ejército actual en Guatemala tiene un nivel profesional tal que se adapta, gracias a su proceso de profesionalización, se adapta a las misiones que le están dando, aunque a veces parecen estas misiones que no correspondan, pero ya dije que es una decisión del poder político. Sin embargo, las capacidades que se está solicitando incrementar en este momento son precisamente para funciones de defensa, para la interdicción aérea, que muy bien la explicó el señor diputado Arévalo, y me siento tan motivado que uno de nuestros diputados maneja también los temas de qué es lo que necesita el ejército fortalecerse para cumplir con su deber de la misión de la defensa. Estas funciones adicionales, hay otra desventaja para el ejército de Guatemala, es de que cuando se le asignan roles adicionales que ya fueron calificados en el ensayo como que no corresponden por su naturaleza, y muy acertadamente le toca hacerlas con el mismo presupuesto que tiene. O sea, no tiene un presupuesto adicional y un equipamiento, por ejemplo, cuando hay misiones de apagar incendios. No hay equipo para eso. Sin embargo, los comandantes reciben la orden y ellos de la mejor manera aprecian la situación y cumplen la misión. Y esto es lo que yo quisiera llamar a la reflexión. La disposición a servir de un cuerpo profesional de oficiales y soldados que ven cómo cumplen su misión para beneficio de la población. Yo entiendo el debate de que le corresponde hacer y no le corresponde hacer. El punto es de que si reformáramos, como dice el señor diputado, con una política militar, excelente, pero ustedes verían el mismo resultado de eficiencia, y perdonen que lo diga así, pero las misiones que le asignan al ejército las cumplen, aunque a criterio respetable de las personas, pues no correspondan. Pero sí, se necesita un presupuesto que los señores diputados tendrán que analizar qué tipo de ejército quieren, qué funciones quieren y qué equipamiento necesitan para cumplir esas funciones. Es una decisión política entre el Ejecutivo y el Legislativo. Gracias. Muchas gracias, Ismael. Ustedes mismos, Bernardo y Ismael, lanzaron la pregunta que ya tenía preparada para ustedes. Pero de cualquier manera sí me parece importante resaltar que en el artículo también ya lo que ustedes mencionan acá lo hacen Otto y Nut, que es también sobre esa debilidad estatal, ¿no? Que deja poros o que deja andamios sueltos.
y que incluso llegan a mencionar esta debilidad, no sé si con estas palabras literalmente, del servicio civil, ¿no? En diferentes áreas y sectores del funcionamiento del Estado, que luego entonces pasan a cumplir en algunos momentos el ejército. Solo leo el comentario de Benito Chic Mejía. Si el ejército es una institución con mayor presupuesto del Mineduc, ¿qué opinión tienen en esa desigualdad y no se ve el producto del ejército? Mientras que educar a la población para mejorar al país es más importante. Digamos que está en una similar línea de la pregunta anterior, y que es la pregunta que yo les lanzo a los tres en este momento, y que ustedes ya se la hicieron, que es ¿qué ejército queremos? ¿No? ¿Qué ejército queremos? Y la pregunta se amplía a ¿qué Estado queremos? ¿Implica esto una reducción? ¿Se pueden trazar así como muy en breve? Porque luego abrimos a las preguntas y también vamos a tener los comentarios de Nut y de Otto. Entonces, si quieren, hacemos en la misma ronda, Ilumino. Bueno, yo creo que primero me quiero permitir responder o comentar un poco el planteamiento de Ismael sobre que todas las misiones del ejército las ha cumplido con sus propios recursos. No necesariamente ha sido así siempre. Cuando se le ha asignado tareas de seguridad ciudadana y cuando se crearon estos cuerpos o pelotones de seguridad ciudadana, hubo asignaciones desde el presupuesto del Ministerio de Gobernación hacia el Ministerio de Defensa. De hecho, hubo ocasiones en las que se planteaba la contratación de 3,000 soldados reenganchados para hacer tareas de seguridad ciudadana, y en la práctica solamente 1,200 habían sido puestos a disposición del Ministerio de Gobernación, en tanto que se estaba cobrando, digamos, por la formación, se requería para equipo, para uniformes, etcétera. Y cuando se planteaba la necesidad de cerrar la actividad de seguridad ciudadana a cargo del ejército, en una ocasión, en una reunión precisamente en Washington, quien en ese entonces era el agregado militar de Guatemala, insistía que esa actividad de cese de la participación de elementos del ejército en seguridad ciudadana se iba a dar en el momento en el que el Ministerio de Gobernación cubriese los costos de liquidación y pago de todas las prestaciones del personal que había prestado servicios en actividades de seguridad ciudadana. Entonces, ya ahí hay un elemento concreto en donde tenemos que no siempre, al menos por lo que se ve, el ejército ha cumplido otras misiones con sus propios recursos. O sea, generalmente hay una asignación extraordinaria y hay un fenómeno constante de desplazamiento del gasto social en beneficio del gasto militar, cualquiera que sea la justificación o el pretexto para ello. Con respecto a tu pregunta concreta, Alejandra, pues yo creo que habrá tiempo para llevar adelante otro tipo de debate sobre la existencia o no de ejército o fuerzas armadas o su necesidad. De momento, con lo que hay, con lo que existe, desde la propia Constitución, que es la que, bajo la historia que ya muchas veces nos contaba Héctor Rosada de por qué hay un capítulo específico en la Constitución sobre el ejército, queremos un ejército profesional, apegado a la misión institucional, con un sólido sistema de controles democráticos internos y externos. ¿A qué nos referimos? Internos implica que los mecanismos de selección, de formación y carrera son la piedra angular sobre la que se desarrolla la actividad institucional. Y esto pasa para la conformación de la tropa, pero fundamentalmente para la integración de la oficialidad. ¿Qué oficiales, qué personas llegan a ser parte de los procesos de formación como oficiales? ¿Cómo se seleccionan? ¿Qué perfil
queremos que reúna esa persona? ¿Con qué criterio va a ser formado ese oficial o esa oficial? Es decir, una de las cosas que extraño del ensayo es que ahonda poco en el fenómeno de la doctrina y la formación militar, y eso no fue tocado realmente, fue tocadito por encima, y en la medida en que no hubo cambio ahí, pues difícilmente vamos a asegurar que haya una formación sólida de profesionales militares apegados a su misión. Y lo otro es el sistema de carrera, que en eso sí, en elementos y en momentos concretos, el ensayo nos plantea cómo la ocurrencia y el antojo de la autoridad civil al frente de la presidencia violenta de manera tremenda los procesos de carrera al sacar generaciones completas de oficiales de alta graduación, coroneles y generales, principalmente en aras de garantizarse que suban aquellos sectores que le puedan ser afines al sector. Algo como lo que hizo Enrique Degenhardt con la Policía Nacional Civil, mandarse afuera de tajo prácticamente a 4 generaciones de la estructura de mando de la Policía Nacional Civil. Bueno, los presidentes lo han hecho con el ejército permanentemente en los últimos 20 años, más o menos, a nivel de cúpula. Y a nivel de oficialidad media, intermedia, pues también la misma institucionalidad al frente del propio ejército, desde el alto mando, violenta los derechos adquiridos y los derechos incluso al negar posibilidades y condiciones de ascenso en función del mérito y ofrecerlos en función de otras necesidades. Entonces, queremos un ejército que funcione a partir de sólidos mecanismos de control interno que le permitan efectivamente garantizar el cumplimiento de la misión que tiene constitucionalmente asignada. Muy bien, ¿puedo, Alejandra? Sí, por supuesto, adelante. O no me tocaba a mí. Sí, adelante. Solo agrego así como para darle pimienta a la conversación. Pregunta Luisa Galindo, más bien corrige mi pregunta y dice, más que de preguntar qué ejército queremos, deberíamos preguntar queremos ejército, que va más o menos en la misma línea, solo que digamos va un paso más allá. ¿Cuál es la reacción, Ismael, sobre ese planteamiento que pues en algunos sectores es una demanda ciudadana, ¿no? Y cuál es ese rol que ve usted o una posibilidad de una abolición? Bueno, eso es parte del proceso democrático aquí en Guatemala. Esa es una decisión que va a tomar la población a través del Estado, de la población, a través de sus representantes en el Congreso. O sea, yo no veo un problema en que si la voluntad popular, el debido proceso, las instituciones, principalmente el Congreso, hacen las reformas correspondientes al contrato social actual que establece las reglas por las que se rige nuestro Estado, pues es una decisión soberana. Es como Chile va a plebiscito el domingo por una serie de decisiones que quiere reformar y las van a reformar. O sea, no compete a un militar, bueno, yo como ciudadano en retiro puedo opinar, pero el militar en activo no va a opinar sobre eso. Es parte del proceso y será una decisión que se llevará el tiempo correspondiente. Ahora bien, hay que pensar también, si esa fuera la decisión de la población, hay que pensar qué va a pasar con lo ya expuesto aquí, porque hay unos roles que, gústenos o no, está cumpliendo el ejército por orden política. Entonces, ¿están las instituciones preparadas para adoptar esas funciones? Y les pongo un ejemplo. ¿Alguien de ustedes vio ayer el video de un coronel que está dialogando con la caravana hondureña? O sea, él está amparado por ley por el estado de prevención que está decretado. El poder político cree conveniente que mediante un estado de prevención, para darle cabida legal
a la función militar, que muchas personas podrán estar en desacuerdo. Pero allí habían 4 agentes de policía con ese coronel, un segundo comandante, que demuestra el interés institucional porque no se cometan errores, porque se proteja la vida de las personas en los diferentes roles que están cumpliendo. Ciertamente, un ejército está preparado para misiones de defensa, pero como les dije al principio, el ejército se ha adaptado y se ha profesionalizado, está especializado en los oficiales, como decía doña Irvina, en el proceso de profesionalización, derechos humanos, uso de la fuerza, porque ha tenido la necesidad de adaptarse a las misiones que le son asignadas, por un lado. Por otro lado, quisiera explicar, por si alguien lo desconoce, el aspecto de por qué se decía una cantidad de seguridad ciudadana y se ponía a disposición del Ministerio de Gobernación otra cantidad. Vean, el ejército ciertamente cumple otros roles, pero su estructura para operar sigue las bases doctrinarias de cualquier ejército. Las unidades se dividen en unidades de apoyo de servicio, los comandantes tienen que considerar personal en reserva y tienen que considerar el personal de primera línea. Entonces, de un batallón, por ejemplo, de 1000 hombres, no van en una guerra convencional, no van los 1000 hombres al frente de batalla. Hay compañías de apoyo de servicios, de abastecimientos, de intendencia, personal médico. Entonces, cuando se absorbió ese personal, una de las posibles respuestas que yo explicaría aquí es que se hizo una organización militar de ese personal y ahí es donde variaban los totales. Esa es una explicación que podría dar. Y por otro lado, cuando se habla de los controles que doña Irvina plantea, pues yo creo que ella ya tiene conocimiento de eso. No es como el sonido, ¿verdad? Hay un sonido ahí de fondo. Allá está. Es alentador quisiera que fuera alentador para ustedes el proceso de profesionalización, que lo expliqué muy rápidamente, capacita a los oficiales prácticamente cada 2 años. Ellos tienen que acudir al Comando Superior de Educación a actualizarse y a reprofesionalizarse por el tipo de grado y misiones que van a cumplir. Eso es parte de lo que plantea doña Edwina. Otra cosa es de que ya se adelantó bastante también en que los controles internos, los militares tienen que pasar 5 aspectos de evaluación: desempeño, conducta, condición física, psicológica y perfil biofísico. El que no aprueba en su diferente grado y edad no puede ascender al grado inmediato superior. No le rebato a doña Irvina que el presidente Arzú, cuando asumió, quitó a la cúpula y respetando este escalafón. No le debato a doña Irvina que el presidente Portillo hizo lo mismo en su momento. Decisiones políticas también que trajeron algunas consecuencias al interno del ejército, pero al final el ejército sigue cumpliendo con su misión. Y por último, en cuanto al aspecto de transparencia, doña Edwina ha de conocer, y no sé quiénes más de ustedes conocen, el ejército tiene algunos años de haber implementado el sistema de planificación y gestión de la defensa, que consiste en la planificación, ejecución y rendición de cuentas del presupuesto conforme a la ley de compras y contrataciones. Donde han habido problemas, se han hecho las críticas correspondientes, incluso denuncias correspondientes, y el debido proceso canaliza todo como debe ir. Pero sí quiero decirles de que para el control interno ya hay herramientas. Lo que hace falta es que nos involucremos todos, y una autocrítica, por así decirlo, es involucrarlos a todos ustedes para compartirles en qué consisten estas herramientas, los resultados de su aplicación, etc. No sé, espero no haberme extendido mucho. Bueno, yo
Yo voy a tratar aquí de regresar a una pregunta que dijo usted, Alejandra, porque es una forma de retomar las dos preguntas sobre el tema del gasto. Que yo había dicho, bueno, no nos hemos hecho la pregunta de qué ejército queremos. La verdad es que tampoco tenemos claro qué Estado queremos. Aquí no hay un Estado que haya sido conscientemente construido con una visión estratégica, que no quiere decir que esto no sea, esta realidad no exista, porque hay intereses que quieren que exista así, con falta de proyecto estratégico, sin una visión clara. Y yo le diría, el hecho de que no haya inversión en educación no tiene nada que ver con el tamaño del ejército. El hecho de que no haya inversión en salud no tiene nada que ver con cuánto se va en gastos de seguridad. El hecho de que no se esté invirtiendo en proyectos de desarrollo para llevar al mundo rural capacidades o mecanismos que le permitan a la población salir de los ciclos de pobreza y de pobreza extrema en los que viven, esos no dependen del tema de seguridad, dependen de un Estado que se construye sobre un contrato social y asume la tarea de trabajar en aras del bien común o no. Y eso nosotros no lo tenemos. Y a eso se añade una serie de elementos sobre cómo vamos a usar el tema, cómo vamos a cubrir los gastos en seguridad, y tenemos esta institución que es el ejército y cómo la vamos a usar y qué funciones tiene. Yo en eso creo que el artículo Nuti de Otto es sumamente efectivo un poco para identificar nuevamente el problema central que existe en términos de la conducción de la institución por parte de lo que ellos llaman un Estado defectuoso. El problema es que tenemos un Estado fundamentalmente defectuoso en términos de su capacidad de construir un proyecto. Y este Estado defectuoso, con una clase política que no tiene horizonte y visión estratégica, es la que tiene la responsabilidad de ver cómo va a aprovechar a este recurso militar. Y aquí voy a enfatizar un tema que a mí me parece fundamental en lo que Nuti y Otto nos presentan, que es toda la reflexión alrededor de los militares en activo y los militares en retiro. Y un poco dónde está la influencia política alrededor de esto. Miren, aunque no vamos a entrar a la historia, es importante mencionar que el Estado constituyente guatemalteco era un proyecto institucional militar, no era el proyecto de un militar poderoso o de una camarilla, era un proyecto de la institución como tal, que se apropia del Estado y entra dentro del Estado y lo comienza a operar. Esto se transformó. Hoy lo que tenemos es una situación en donde de un Estado todopoderoso, que era el Estado contrainsurgente, pasamos a un Estado de un ejército todopoderoso, pasamos a un ejército que francamente ha perdido muchísimo peso político. Cuando hay una decisión presidencial, en el caso de Arzú, en el caso de Portillo, en casi cualquier caso, al final los militares tienen que obedecer, pero en donde el poder militar no desaparece. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos una institución militar sin poder como institución y que hablemos del poder militar? Y ahí viene este fenómeno de los militares en retiro, que no son una proyección institucional. Es gente que ya salió de las líneas del ejército, pero que mantienen habilidades y capacidades. Esto comenzó mediante todo el entramado de las redes que existía alrededor de las aduanas y del comercio y del contrabando, que era parte de la herramienta constituyente, y que se vuelve de repente útil ¿para quiénes? Para un engarce de intereses políticos y criminales. Y entonces resulta que estas capacidades que están en militares en retiro son útiles para esta articulación criminal política, que entonces las empieza a utilizar, pero que hace que los militares más poderosos del país no sean los militares en activo, sino sean militares retirados. Que no sean los militares
que son los más poderosos porque institucionalmente fueron los que llegaron hasta el tope, etcétera, son poderosos porque se conectan con las redes políticas criminales. Pero no solo son poderosos hacia afuera en la sociedad, sino son poderosos hacia adentro de la institución. Y son quienes, usando este poder que no es propio de ellos porque tienen un poder que viene de la institución militar, sino es un poder de su engarce en la estructura político-criminal, la utilizan para aconsejarle a los políticos de turno qué es lo que hay que hacer adentro de la institución, y ahí viene el problema que decía Iduvina. Ellos deciden quién tiene que llegar, a qué promoción mandamos al congelador para que mis amigos lleguen, etcétera, y eso le entrega a esos militares que están afuera un poder sobre la institución. Entonces, el problema es que cuando hablamos del poder militar en Guatemala hoy, tendemos a hacer una proyección de lo que era el poder militar insurgente, que era totalmente institucionalizado, y a partir de un proyecto político que tenía la institución, a un poder militar hoy que es tal, que es poderoso, no por ser militar, sino porque está incrustado en la red política. Y entonces lo que tenemos ahora es que tanto el ejército como el resto de la sociedad estamos expuestos a esta cooptación de esta red política criminal, en donde participan militares retirados, y muchas veces son ni siquiera grandes generales que terminaron como comandantes, son tenientes coroneles, capitanes, etcétera, pero han sabido hacer valer sus especialidades en el marco de esas tareas y se convierten en poderosos. Pero ahí hay una diferencia muy importante que nuevamente arroja la luz, hace que el reflector apunte a la responsabilidad civil en la conducción del ejército. Al final, lo que esté pasando o no, en términos de ese ejército, el abuso o no sobre sus recursos, la inutilidad o no de lo que hace, si queremos que hagan otras instituciones, depende de esos civiles que muchas veces ni siquiera están atentos al sentido del Estado, sino atendiendo sus negocios. Muchas gracias, Bernardo. Estamos así a contratiempo. Hay varias preguntas y comentarios en las diversas redes sociales que aquí amablemente me está pasando Philip, pero en gran medida relacionadas con esto, justamente el rol del ejército, el presupuesto, el cuestionamiento sobre la necesidad de un ejército. Yo dejaría así solo como la provocación. Esto nos podría dar para tener una charla mensual, por lo menos, volvernos a reunir y seguir conversando, pero también la necesidad de esa autocrítica del mismo ejército, ¿no? Esa necesidad de que también la ciudadanía podamos tener la oportunidad de escuchar a miembros del ejército, a miembros del ejército retirado, como está aquí Ismael, y escuchar también esas reflexiones y esa autocrítica que me parece tan necesario para el fortalecimiento del espíritu ciudadano y de ese diseño de Estado que queremos. Vamos un poco cerrando. Nut, si quieres reaccionar a la conversación de la cual tú y otros son culpables, desataron. Bueno, no voy a reaccionar porque ya tengo listo un escrito. Pero bueno, lo que quería decir son varias cosas. Primeramente, en la historia de los países centroamericanos, el uso de las armas, el uso de la fuerza fue particularmente importante en el primer siglo de vida republicana, es decir, a partir de la independencia, que no fue una independencia lograda por la fuerza de las armas, sin embargo, siguieron décadas de guerras entre países, de tomas del poder por parte de grupos armados. No podemos hablar todavía de ejércitos en los primeros 100 años, fueron más bien grupos armados irregulares, encabezados por individuos que no tenían formación militar, más bien llegaban de fuera de Europa, de Norteamérica, soldados de fortuna que ofrecían sus servicios y eran contratados a veces. Hacia fines del siglo XIX, con el auge del café, del banano incluso, los gobiernos empezaron a tener más recursos y finalmente pudieron costear
la formación, la creación y organización de ejércitos profesionales, pero irónicamente esta oportunidad para fortalecer a los ejércitos se enfrentó con una decisión del gobierno de Estados Unidos de impedir cualquier conflicto entre países porque ya las necesidades de seguridad regional asociadas con el Canal de Panamá eran muy fuertes y por lo tanto Estados Unidos convocó en 2 oportunidades a los gobiernos centroamericanos para que asistieran a conferencias de paz y amistad celebradas en Washington, donde todos se comprometieron a ya no realizar guerras entre sí. Y efectivamente en todo el siglo XX hubo una sola guerra entre países centroamericanos, que fue la guerra entre El Salvador y Honduras de 1979. No obstante, los países centroamericanos, aunque estaban ya comprometidos a no hacerse la guerra entre sí, mantuvieron sus ejércitos. ¿Por qué? Bueno, la explicación tiene que buscarse en los procesos políticos internos de cada país. Por ejemplo, en Nicaragua, la fuerza fue necesaria para asaltar el poder hasta la década de 1920, cuando la intervención militar de Estados Unidos terminó creando la Guardia Nacional, que fue entregada pues a la familia Somoza, y esta familia mantuvo el poder en Nicaragua hasta 1979. Es decir, en Nicaragua se constituyó, por decirlo así, una dictadura familiar cuyo sustento, cuya base de apoyo más importante fue la Guardia Nacional. Esto se acabó, claro, con la Revolución Sandinista en el 79. En Honduras, la dictadura de Carías, durante buena parte de los años 30 y de los 40 también, Tiburcio Carías Andino puso fin a las guerras civiles frecuentes en ese país y fue sustituido por las Fuerzas Armadas como el árbitro de la política después de 1956. Y en El Salvador los militares pues ocuparon la silla de la presidencia desde 1931 y no la soltaron sino hasta 1979. En general, no hubo quien le hiciera contrapeso a los ejércitos. Los grupos que defendían la democracia y la preeminencia de los gobiernos civiles eran muy pequeños y confinados a los centros urbanos más importantes, mientras que los ejércitos mantuvieron un control firme de las zonas rurales donde vivía la mayor parte de la población y de donde provenían casi todos los reclutas de la tropa de los ejércitos. Desde Washington, el apoyo a los ejércitos rara vez disminuyó, especialmente durante los años de la Guerra Fría entre 1950 y 1990, cuando el gobierno de los Estados Unidos determinó que los ejércitos eran aliados mucho más confiables que los partidos políticos o los movimientos sociales, debido pues a su carácter disciplinado y no deliberante, su control de las labores policiales y sus alianzas históricas con las derechas empresariales y políticas. Los movimientos guerrilleros, después de 1970, emplazaron a los ejércitos centroamericanos mediante una forma de guerra para la cual no estaban preparados. Pues por eso que las décadas de 1970 y 1980 fueron años de intervención e intromisión extranjera como nunca antes, de asesores, de tropas, de armamentos, de pertrechos. Como se ha dicho, en Centroamérica se libraron los últimos combates de la Guerra Fría. La fuerza extranjera determinante fue, como siempre, Estados Unidos, quien mantuvo unas líneas de política hacia Centroamérica sorprendentemente constantes, a pesar de los cambios de gobierno en Washington. Estas líneas constantes se pueden resumir en primer lugar un apoyo a las tácticas de contrainsurgencia, tanto militar como psicológica, y a las reformas económicas y sociales para quitarle banderas a la guerrilla, como se decía. En segundo lugar, un respaldo a la democracia electoral y a los gobiernos civiles y el respeto a los derechos humanos, aunque esto pues algunos dirían que fue más simbólico que real, y una política de resolución simultánea a los conflictos en El Salvador y en Nicaragua. Al final de cuentas, la política de Washington fue exitosa.
el gobierno sandinista en Nicaragua fue expulsado del poder por unas elecciones y la guerrilla en El Salvador firmó la paz en desventaja con el gobierno. Honduras también fue impactada por la contrainsurgencia. Se dio territorio para apoyar a la contra y entrenar al ejército salvadoreño en su territorio. Pudo instalar gobiernos civiles producto de elecciones, pero también comenzó a sufrir mayores niveles de corrupción administrativa, negocios ilícitos y abusos de poder. Ahora que la democracia liberal ha sido aceptada como la forma de gobierno que mejor se ajusta a los tiempos presentes de paz y globalización, ¿qué papel le queda a la Fuerza Armada como defensora de la soberanía nacional, de la integridad territorial y de la seguridad interior y exterior? ¿Seguirán los ejércitos fiscalizando a los gobiernos civiles para llamarles la atención cuando se pasan de la raya? ¿O aliarse con ellos para hacer gobierno o derrocarlos cuando las cosas se vuelven intolerables? ¿Seguirán preparándose para la guerra? ¿Y para qué tipo de guerra? Estas son las preguntas que deben hacerse los altos mandos de las Fuerzas Armadas, pero de preferencia, claro, como bien se ha enfatizado aquí, en conjunto con las fuerzas políticas de cada país. Porque al fin de cuentas, la política militar de un Estado es una decisión política. Y mientras no lo abordemos con bastante apertura y con bastante claridad, creo que seguiremos todavía bastante confundidos sobre qué hacer con los ejércitos, para qué son y hacia dónde debemos de ir. Con eso me quedo. Gracias, Nut. Otto, ¿tienes algún comentario? Rápidamente decir que uno de los objetivos del estudio es justamente tratar de poner el ángulo de análisis en Se fue el sonido. Ya regresó. Tu micro, Otto. Sí, rápidamente un tema de un énfasis que tiene el artículo y el estudio en general, y es, ya no estamos ante un ejército esta idea de un ejército que quiere tomar el poder, que quiere militarizar la sociedad, etcétera, etcétera. No es eso cercanamente en lo que estamos nosotros en Guatemala. Ha cambiado las cosas para bien en muchos aspectos. Sin embargo, creo que el énfasis está puesto en la clase política, es decir, necesitamos que en este proceso sea ya no tanto pensar en una profesionalización del ejército, porque es un ejército profesional, sin lugar a duda, sino una profesionalización de la clase política, que al final de cuentas debe entender cuál es el rol que tiene como clase política las instituciones que se deben fortalecer, la discusión al inicio de dónde están las prioridades acerca de los mismos recursos del Estado, y eso va a tener entonces, por su propio peso, que definir los roles de la institución armada. Para nosotros, una idea que ilustra esta situación fue, donde ya no es una cuestión de técnica o de capacidades, ver a un Jimmy Morales que aparece en cadena nacional con el ejército detrás anunciando que no va a renovar el mandato de la CICIG. Y uno ahí claramente hace la pregunta, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Está bien que sea una decisión del presidente, nos guste o no, algunos o no más que otros, y un debate ahí grandote, pero ¿qué tienen que estar haciendo ahí entonces el ejército? Y es ese el punto, creo yo, para graficar un poco el problema de una clase política que se apoya en no solamente cuestiones técnicas y capacidades específicas de la institución, pero también se apoya en un elemento simbólico, político, que tiene, pues por supuesto, mucho peso. Y eso es, creo yo, uno de los riesgos más grandes que hay para la democracia, para la misma institución, y que requieren definitivamente un proceso con la misma clase política acerca de dónde están los límites que tienen acerca del uso, ya sea del ejército e incluso de los militares retirados
que, como ya se tocó acá, es un tema fundamental y un tema necesario de distinguir. Y es ahí en donde nosotros planteamos la preocupación justamente del tipo de democracia, el tipo de Estado que recurre a eso. Ya creo yo que el eje de la discusión ya lo tenemos todos bastante claro, creo yo. Y ese es el tema que nosotros tratamos ahí de enfatizar muchísimo, es decir, un proceso político con la misma clase política que necesita el definir claramente dónde está el énfasis de la toma de decisiones y de la democracia. Siempre decimos, y con esto termino, la democracia se construye con más democracia. Y tenemos un problema cuando la democracia se defiende, se sustenta, se legitima o se trata de estabilizar con una institución que por definición a nivel interno no es democrática. El ejército es disciplinado, es vertical y es por lo tanto cerrado en ese aspecto. Está dentro de la institucionalidad democrática y está sujeto a los controles democráticos sin lugar a duda. Pero no se puede construir democracia si seguimos apoyándonos en una institución que técnicamente va a resolver muchos problemas, pero políticamente genera otros problemas que creo yo que son bastante preocupantes. Alejandra, yo quisiera agregar, si tengo tiempo, ¿no? Sí, unos minutitos, muy breve, Ismael. Muy bien. Yo solo quisiera agregar un dato que no sé si ustedes lo han percibido, pero hay civiles que son mucho más militares radicales que los mismos militares para pensar de cómo solucionar las cosas, principalmente de seguridad. Yo conozco a varios donde hasta me miran con, bueno, usted no parece general por su opinión, pero lo que pasa es de que el ejército tiene que adaptarse a los tiempos actuales y a los nuevos roles y a la ley vigente. No son solo los militares retirados los que tienen a veces influencia del empleo del factor militar en la política de gobierno. Hay muchos civiles, yo no quiero mencionar nombres, pero lo vemos en las redes, las reacciones de personas normales, pero también en el ámbito académico hay mucho debate. Con relación a lo que decía el doctor Nutt, de qué compete a los ejércitos derrocar, el ejército de Guatemala ya ha pasado buenas pruebas donde se ha comprobado de que no se va a meter más a rompimientos del orden constitucional, y eso debería ser por lo menos un poco de ánimo, aliento para la sociedad civil de saber el grado de profesionalización que ya lleva el ejército. Respecto de que si va a haber guerra o qué tipo de guerra, desde 1945, la Segunda Guerra Mundial, con los medios de la época de pocas capacidades de llevar el conflicto a América, por ejemplo, Estados Unidos desarrolló una estrategia de seguridad continental donde involucró a todas las Fuerzas Armadas del continente. Imagínense una conflagración actual entre potencias, o sea, no se puede, los países pequeños no pueden dejar de pensar y planificar hipótesis de conflicto y qué haría el país, porque obviamente, estando en un área de influencia de una potencia, todos sabemos qué tendría que hacer un país que está en esa área de influencia. Entonces, la posibilidad de conflicto, no de Guatemala contra el mundo o contra otro país, pero sí como parte de una área de influencia de una potencia, una conflagración. En este tiempo, algo tiene que hacer el papel militar. Y por último, yo quería decir o plantear, proponer que para lo que tenemos, en lo que se decide si hay ejército o no, si el Congreso lo decreta, educación o Fuerzas Armadas, el presupuesto, unámonos en el ámbito académico. O sea, tenemos que buscarnos en un otro. Yo me autocritico de que, bueno, no represento hoy a la institución, al Ejército de Guatemala, pero sí nos hemos distanciado un poco. Yo le recordaba a doña Edwina, cuando nos conocimos había un poco de más
reunión, acercamiento, siento que eso ha bajado un poco. Pero los grupos, los sectores, las universidades, las entidades también pueden acercarse, sin ser yo voz oficial del ejército, pueden acercarse con el Viceministerio de Política de Defensa. Hay una Dirección General de Política de Defensa. Hay un Comando Superior de Educación. Disculpe que voy a decir, los diputados de Semilla, antes de que fueran, nos visitaron en el COSED, el doctor Arévalo, tuvimos una reunión muy fructífera ahí, solo compartiendo nuestro trabajo, y es muy productivo ese intercambio académico, que es una manera de empezar a ordenar las cosas, únicamente. Gracias, Ismael. Vamos cerrando muy rápidamente. Bernardo, y cerramos con Edwina para luego dejar espacio para que Marco Pérez de la Fundación BOL dé las palabras finales. Bernardo, adelante. Ok, intentaré ser breve. Miren, estamos en una época del mundo en donde hay un resurgimiento del autoritarismo, no únicamente en Centroamérica, en América Latina, alrededor del mundo. En estos momentos es en donde lo que empieza a verse es si van a prevalecer las ideas de la gobernabilidad por medio de los esfuerzos de concertación y consenso, o por medio de la imposición de la fuerza, que es lo que nos ha llevado a las crisis y guerras en el pasado. Precisamente porque lo que tenemos es un problema alrededor de autoritarismo o democracia, es que tenemos que ponerle atención al tema del ejército y la medida en que el ejército está suficientemente preparado o no. No porque hoy estén los militares tocando las puertas para tratar de dar golpes de Estado, hemos visto que no, pero francamente, yo no descarto, yo he visto a civiles que estarían muy conformes con solucionar su falta de capacidad para una gobernabilidad democrática haciendo recurso al poder coercitivo del ejército de cualquier manera posible. Y para eso basta tomar un primer paso en la dirección del mal uso del recurso militar para que de ahí terminemos con un Estado contrainsurgente 50 años. Y eso es a lo que le tenemos que poner atención hoy, y por eso estos temas tienen que volver a estar sobre la mesa, y por eso la investigación de Otto y de Knut es un excelente punto de partida para poder empezar a trabajar. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Bernardo. ¿Y Lubina? Coincidiendo totalmente con Bernardo y tomando la palabra con lo que cerraron tanto Otto como Knut. Creo que la palabra clave en este espacio es depuración. Y depuración en lo que nos corresponde en este espacio del actor político responsable de la decisión política. Eso implica depurar el sistema político guatemalteco de las redes político-económico ilícitas que lo tienen cooptado, ya sean civiles desde su naturaleza o militares en situación de retiro dentro del entorno del accionar político. Son esas redes, como en el Congreso de la República, particularmente como en el ejercicio del poder de la presidencia en los últimos dos gobiernos, tanto el de Jimmy Morales como el de Alejandro Yamatei, así como la designación de autoridades al sistema de justicia. Hay necesidad efectivamente de que como ciudadanía, ahí tomando el ejemplo de don autocrítica ciudadana, la necesidad de empujar al fondo el del sistema político para tener la posibilidad de que las decisiones políticas efectivamente respondan a las necesidades políticas que la democracia hoy día nos está poniendo sobre la mesa. Muchas gracias, Iduvina. No tengo nada más que aclarar, pero sí resaltar que me parece imprescindible ese continuar con la conversación, con la reflexión y con el fortalecimiento crítico y de la participación ciudadana. Para mí ha sido un verdadero honor y placer poderles escuchar y aprender, y agradecer nuevamente a Otto y a Knut por esta investigación y por también el privilegio de poderlo reproducir en la agencia Ocote.
Le damos la entrada al escenario a Marco Pérez de la Fundación BOL y yo me retiro y me despido también de ustedes. Muchas gracias, Alejandra. Es un placer tener este panel. Desde la Fundación Heinrich Böll agradecemos profundamente a nuestros investigadores asociados, Knut Walter y Otto Argueta, por su invaluable trabajo académico sobre el tema, a nuestras personas panelistas invitadas, por supuesto, a Iduvina Hernández, a Ismael Cifuentes y a Bernardo Arévalo, que han enriquecido el proceso investigativo y analítico sobre el tema en esta ocasión, y por supuesto que a Sophos y a la agencia Ocote, a través de ustedes con Philip, para ser nuestras entidades anfitrionas en Guatemala. También aprovecho para agradecer a Contracorriente en Honduras y a Revista Factum por la transmisión del evento y la difusión de la investigación. En tiempos donde las democracias centroamericanas se debaten entre su permanencia o sobrevivencia, las Fuerzas Armadas siguen siendo un actor fundamental para las autoridades formales civiles, en una región que en tiempos de paz recurren a antiguos esquemas condenados a un retroceso si no se cumplen los principios de paz, democracia y respeto al Estado de Derecho. Confiamos entonces que la investigación será de suma utilidad para evitar a toda costa que repitamos errores, violencia e impunidad del pasado en un presente que nos podría cuestionar la vida misma con o sin pandemia. Confiamos que a pesar de las crisis que se ciernen sobre la región, existirán mecanismos de control ciudadano y democrático para cumplir con el respeto a derechos humanos constitucionales y fundamentales. Sin esto, ningún país podrá superarse a sí mismo en el devenir del tiempo. Recordemos que pueblo y patria somos todos y todas, antes, ahora y después. Y la obediencia de cuerpos militares o civiles están supeditados al respeto de la vida como única opción en Guatemala y en la región centroamericana. Muchísimas gracias por su amable atención. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también a quienes nos escucharon y estuvieron aquí presentes. Muy Gracias, buenas noches. Buenas noches. Saludo.